tecnologías a lo largo... A ver, un segundito. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Avanza, avanza. Había salido un aviso. Comentaba, lo podemos ver reflejado en el Hype Cycle, donde vemos cómo evoluciona nuestra expectativa respecto a las tecnologías emergentes a lo largo del tiempo. Y vemos que aparecen un montón de tecnologías que se van sucediendo rápidamente. Hay una primera fase de lanzamiento y rápidamente sube, ¿no? Al pico de expectativas, es decir, nos empezamos a hacer expectativas muchas veces sobredimensionadas y luego, a medida que vamos adquiriendo experiencias con esas tecnologías, vemos una caída brusca hacia eso que llaman el abismo de la desilusión, ¿no? Recuerda un poco también a cómo relacionamos o cómo nos relacionamos las personas, ¿no? A las relaciones de pareja, incluso a cómo nos incorporamos a un grupo de trabajo, ¿verdad? Típicamente hay una primera fase de enamoramiento, tenemos unas expectativas en ocasiones desorbitadas para después caer en la realidad, darnos cuenta de cómo es la situación y poco a poco ir consolidando esa relación, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta este ciclo porque podemos caer fácilmente en esta subida y bajada brusca. Y una prueba de ello es lo que vemos en la pantalla, por ejemplo, ¿no? El análisis sobre el metaverso, que no pretende ser tanto un análisis técnico, sino más bien un análisis psicosocial, cultural, de cómo nuestra percepción sobre la tecnología va cambiando y cómo la prensa refleja esto, ¿verdad? En la parte superior vemos fracaso del metaverso de la Unión Europea. Casi 400.000 euros para que ni 10 personas vayan a la inauguración. Un poquito más abajo vemos el año en que se tambaleó el metaverso. Pérdidas 1.000 millonarias y menos gafas vendidas. Si pasamos al lado derecho, lo que vemos es el boom de ChatGPT obliga a las grandes tecnológicas a dejar de lado el metaverso. Y un poquito más abajo, en la noticia de 20 bits, el periodista se hace la siguiente pregunta. ¿Se ha comido ChatGPT al metaverso? Está en su etapa inicial, se refiere naturalmente a ChatGPT, pero su llegada a nuestra vida diaria es incuestionable. Es decir, vemos cómo el metaverso, que estaba lleno de promesas, de golpe se desinfla, aparece una nueva tecnología disruptiva, ChatGPT, y cuando pensábamos que esto había terminado, recientemente Apple publica o hace la presentación de sus gafas de realidad virtual y aumentadas, y de nuevo se vuelve a reavivar el debate sobre el metaverso. Pocos días después, o prácticamente de manera inmediata, parece que el público no acepta muy bien la propuesta de Apple, pero es un continuo. Lo vemos este continuo de cambios de tecnologías, de expectativas que se inflan, que después se desinflan repentinamente. Y en estas olas tecnológicas podemos adoptar diferentes actitudes, ¿no? Una de esas actitudes es el inmovilismo. Pensar que esto no tiene nada que ver con nosotros, quedarnos en el mismo lugar, no tomar ninguna medida, ninguna acción. Pensar que el viento va a soplar a nuestro favor. Y allí tenemos ejemplos como BlackBerry o como MySpace. Otra opción, otra alternativa diferente, es lo que hemos visto recientemente con el caso de Microsoft en relación a OpenAI. Ver una tecnología con mucha potencialidad y decidir apostar por ella, integrar sus servicios en los productos de Microsoft, en Excel, en PowerPoint, etc. De hecho, muchos autores señalan que las acciones y la estrategia que ha tomado Microsoft en relación a OpenAI se van a estudiar en el futuro en todas las escuelas de negocio. En cualquier caso, si hay algo que quiero compartir, si hay un mensaje, un único mensaje que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras, se reduce a esta imagen. No necesitamos ni palabras, ni texto, ¿no? Como se suele decir, a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Mirad, podemos estar ante la mejor tecnología, podemos disponer de la tecnología más disruptiva, más innovadora, más escalable, la que mejor se integre, y sin embargo, no alcanzar nuestros objetivos estratégicos. Por lo tanto, los instrumentos, las herramientas, las metodologías de trabajo, ¿son importantes? Sí, por supuesto, pero hay que darles una orientación, hay que darles un sentido. Y es ahí donde entra la noción y el concepto de visión estratégica. ¿Cuál es la visión del negocio? ¿Cuál es su misión?
¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su cultura? Porque es justamente este entorno el que le va a dar sentido, el que le va a dar una orientación y el que nos va a permitir impulsar mediante la tecnología el logro y la consecución de nuestros objetivos. Una muestra de que la tecnología no es suficiente la podemos ver en esta noticia. En esta noticia se plantea lo siguiente. Dice, Big Data, ¿por qué fracasan más de la mitad de los proyectos en España? Y quien dice Big Data puede sustituirlo por inteligencia artificial, por People Analytics, podemos sustituirlo por diferentes términos. En todo caso, la idea fundamental es, ¿por qué fracasan tanto los proyectos tecnológicos que se basan en datos? Podemos discutir si es más del 50%, porque en función del autor o de la investigación hay que enseñar un 60, hay que enseñar un 70, pero parece que todos estamos de acuerdo en algo común, que es que los proyectos basados en datos fracasan más que tienen éxito. Entonces, ¿por qué sucede esto? Claro, ante una pregunta tan compleja, evidentemente la respuesta no puede ser simple. La respuesta es multifactorial. Podemos engrosar los principales motivos por los que fracasan estos proyectos en 2, 3 y hasta 4 grupos. Podemos mencionar un primer grupo que tiene que ver con cuestiones puramente técnicas, como por ejemplo la falta de integración con sistemas existentes, es decir, yo quiero adoptar una nueva tecnología, pero esta nueva tecnología no se integra bien con la que ya dispongo, con mi propio ecosistema. Podemos hablar de la falta de escalabilidad, esa tecnología, ese sistema que funciona bien con nuestros clientes actuales, pero a medida que van creciendo los clientes deja de ser tan funcional. Podemos incluso hablar de brechas de seguridad. Por otro lado, podríamos encontrar un conjunto de motivos que tienen que ver con regulaciones legales. También hay una serie de cuestiones financieras, costos inesperados, insuficiencia en la inversión, etc. No es esto por un lado, pero por otro lado, hay una serie de factores que tienen que ver con lo humano, con lo personal. Y es aquí donde me gustaría hacer énfasis, puesto que de alguna manera esto está en nuestras manos. Hay aspectos que tienen que ver con las personas, y especialmente los que estamos en el ámbito de People Analytics y por tanto de recursos humanos, deberíamos ser conscientes sobre estos factores porque son en los que realmente podemos intervenir, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, expectativas poco realistas. Lo veíamos en el hype cycle, ¿no? En el ciclo de cómo crecen de manera desmesurada las expectativas. La falta de alineación con los objetivos empresariales. Ahora profundizaremos un poquito más sobre esta cuestión. Resistencia cultural. Un tema sobre el que tampoco prestamos mucha atención. Nos parece que la cultura es algo demasiado vasto, algo demasiado ubicuo, algo demasiado resistente al cambio. Por ahí también podríamos encontrar otros factores, como por ejemplo la falta de planificación, la gestión del cambio, la falta de talento, etc. Vamos a ver en la siguiente diapositiva una cuestión que tiene que ver con esto que hablábamos del factor humano. En pantalla lo que podemos ver es un extracto a una entrevista que le hicieron al CEO de Vector ITC Group, que es una empresa que se dedica a establecer proyectos de Big Data. Es una consultora especializada en proyectos de Big Data. Fijaos lo interesante de esta declaración. Dice, a nosotros nos ha pasado con clientes. Como está de moda el Big Data, antes también ocurrió con el blockchain, voy a invertir sin tener claros los beneficios que quiero sacar. Fijaos, nos dejamos llevar muchas veces por la moda, no tenemos en cuenta qué es lo que queremos obtener y por eso concluye diciendo la empresa necesita una estrategia en Big Data que te permita saber qué quieres obtener para poder ejecutar procedimientos enfocados a ello. Parece algo trivial, algo simple, pero en People Analytics esto ocurre con demasiada frecuencia, que no tenemos muy claro por dónde empezar, qué es lo que queremos, cuál es el beneficio que esperamos, cuál es el alcance de nuestro proyecto. ¿Falta tecnología? No parece. En el plano internacional no se ve así y tampoco en el nacional. Aquí veis, por ejemplo, la llamada tabla periódica de las HR Tech, ¿no? De las startups tecnológicas especializadas en recursos humanos. Tenemos muchísimas empresas a nivel internacional llevando a cabo proyectos de People Analytics con las tecnologías más innovadoras y además en diferentes áreas. Por lo tanto, no falta tecnología. ¿Faltan ámbitos de aplicación? Pues tampoco parece. Si nos limitamos al framework o al marco que establecen McLean & Company,
vemos que podemos intervenir en un montón de áreas. En realidad somos muy privilegiados en el ámbito de recursos humanos porque podemos llevar a cabo proyectos en compensación, en diversidad, podemos llevar proyectos a cabo en la planificación de la fuerza laboral, en evaluación del talento. Es decir, tenemos muchísimas áreas de oportunidad. El mapa es muy amplio. Por lo tanto, si tenemos tecnologías y tenemos dominios o áreas de actuación, ¿qué es lo que falla aquí? ¿Por qué no se ven tantos proyectos de People Analytics en España? Bueno, quizás este dato pudiera ayudarnos. Se trata de uno de los insights que podemos encontrar en una de las últimas investigaciones realizada por INCIPI, que es una institución, una organización que se dedica a realizar estudios de investigación de mercado, especialmente relacionados con las empresas de IT y poniendo mucho foco en recursos humanos. La verdad es que os recomiendo seguir su página web porque es una fuente de información muy valiosa. Vemos que dentro del estudio que han realizado, este estudio se realizó hace poco, hace menos de un mes de hecho, hay una dimensión que evalúan que es la cultura del dato. Fijaos los resultados. Dice, los resultados de este año indican que la cultura del dato aún no está completamente integrada en la mayoría de las empresas en España, con solo el 29% afirmando que la cultura del dato está desplegada en toda la organización. Es decir, tenemos más de un 70% de las organizaciones aquí en España que todavía no han desplegado plenamente su cultura del dato, una cultura del dato. Pero si continuamos, veremos que dice las áreas de negocio, un 58%, marketing, 35%, finanzas, 34%, son las que gestionan y usan el mayor número de datos. El final es tremendo, ¿no? Dice, el área de peor gestión en base a datos es recursos humanos, con un 10%. Creo que no nos sorprende. Pero ¿por qué siempre estamos a la cola? ¿Por qué tenemos que seguir siendo los hermanos pequeños de los otros departamentos, como se dice muchas veces, coloquialmente? ¿Qué es lo que sucede? ¿No podemos hacer algo para cambiar esta situación? Bien, lo que propongo es 60 segundos de filosofía. Reflexionar en qué significa problematizar. En filosofía, problematizar obviamente no significa generar problemas, sino pensar de manera más profunda, cuestionarnos las cosas, tratar de pensar cuáles son las implicaciones de lo que hacemos, establecer prioridades y sobre todo justificar por qué algo merece la pena ser analizado. Y en este caso estamos hablando de recursos humanos, de People Analytics. Problematizar nos puede ayudar precisamente a plantear proyectos que tengan sentido en nuestra organización. En definitiva, problematizando, lo que pretendemos es poner la tecnología al servicio de nuestros problemas y oportunidades. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues hay muchos métodos, realmente hay muchos procedimientos y muchas prácticas. Una de ellas es, por ejemplo, el employee listening, la escucha activa del empleado. De esta manera podremos recoger información sobre cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestra problemática. Y aquí quiero hacer una reflexión personal. A mí, a día de hoy, en el siglo XXI, me sigue sorprendiendo muchísimo, me asombra que no escuchemos más a nuestros colaboradores. Pienso, por ejemplo, en una empresa de retail, que tiene una empresa de comerciales. Esos comerciales que cada día están en la línea del negocio, atendiendo al cliente, solucionando incidencias, trabajando con proveedores para resolver devoluciones, que llevan a cabo la operativa del día a día. Pensemos en una empresa con 100, 200, 1000, no importa. Tenemos ahí un conocimiento que no estamos aprovechando. Cada una de esas personas es potencialmente un consultor interno. Por lo tanto, hoy en día que existen las tecnologías para llevar a cabo esta práctica, ¿no?, del employee listening, ¿por qué no recoger toda esta fuente de información? En mi opinión, creo que es estratégico que avancemos en esa dirección. Creo que la época de la genialidad, la época del dandy, la época del individualismo, ya ha pasado. Yo creo que no hay genialidad que no se pueda, o sea, que no quede superada y eclipsada por la inteligencia colectiva. Por lo tanto, esta apuesta del employee listening, en el fondo es una apuesta por la inteligencia colectiva que supera con creces cualquier atisbo de genialidad. Y de hecho, si nos paramos a pensarlo filosóficamente, la inteligencia artificial como ChatGPT no es otra cosa que una forma de inteligencia colectiva. Pues al fin y al cabo se ha alimentado con bases de datos que hemos generado la colectividad humana, ¿no?, que podríamos decir.
En todo caso, traigo este estudio de Perceptyx, donde nos dicen que los empleadores están escuchando más a sus empleados a pesar de la recesión. Es decir, parece que hay un cambio de tendencia, afortunadamente, y señalan también que los objetivos financieros se alcanzan a un ritmo de 6 veces superiores al de otras empresas. Tenemos más que evidencias para empezar a practicar esta escucha activa y poder entender cuáles son nuestras prioridades, para poder enfocar precisamente la tecnología y las técnicas de las que nos hablaba Federico de una manera estratégica, de una manera inteligente. Bien, no es suficiente con tecnología, esto lo hemos comentado varias veces, pero recoger información y a la práctica del employee listening no es algo que esté exento de polémicas. Es decir, junto a la visión estratégica y la tecnología necesitamos un tercer componente, que es la visión ética. Y esto está relacionado con lo que comentábamos anteriormente de problematizar. Decíamos que en cierto sentido, problematizar también consiste en entender las implicaciones de lo que hacemos. Este es un ejemplo muy interesante de Amazon, que en su momento desarrolló una aplicación que permitía a los colaboradores evaluar a sus compañeros mediante texto. Es decir, podríamos decir que es una forma práctica de employee listening. ¿Qué ocurrió? Bueno, que esta tecnología empezó a ser utilizada de forma poco ética. Comenzaron comentarios malintencionados, se empezaron a generar rivalidades, se empezaron a crear coaliciones, todo esto por una cuestión de competitividad interna. Por lo tanto, fijaos que a veces, no es común, pero en ocasiones puede suceder que queriendo instaurar una cultura del dato, acabemos provocando una cultura tóxica. Y por eso cierto periodista, que vemos en la parte de abajo, se preguntaba lo siguiente: ¿Amazon está ejecutando la máxima meritocracia o una versión institucionalizada de los Juegos del Hambre? Bien, pensemos también, por lo tanto, en la parte ética, en la parte legal. Employee listening es una forma de recoger datos para orientar la tecnología, pero también podemos pensar en el stakeholder management, en la gestión de las partes interesadas. Típicamente en una organización podemos encontrar diferentes grupos. Tenemos colaboradores, tenemos el staff, tenemos la parte funcional, la parte de sindicatos, tenemos proveedores, tenemos a nuestros clientes externos. Es decir, en la gestión de una organización intervienen diferentes fuentes y fuerzas, y cada una de ellas además motivadas por necesidades e intereses, en ocasiones ligeramente diferentes, en ocasiones congruentes, y la metodología de la gestión de las partes interesadas precisamente nos permite recabar información. En el fondo se trata de establecer conversaciones. Muchas veces en People Analytics nos quejamos de que trabajamos en silos. Es decir, que más allá de la parte de recursos humanos no somos capaces de ir. Y todo el mundo está de acuerdo en que hay que trascender el silo de recursos humanos, que tenemos que empezar a comunicarnos con otros departamentos, con otros grupos de interés. Stakeholder Management es una forma de hacerlo, es una forma en el fondo de establecer conversaciones cruciales, y es o puede constituir uno de los puntos de partida para entender cuál es el sentido que le podemos dar a la tecnología para orientarla inteligentemente. Otra forma de hacerlo es mediante la metodología del business case, que nos sirve para precisamente evaluar y valorar la viabilidad de un proyecto basado en datos, y esto evidentemente también lo podemos llevar a cabo en el ámbito de recursos humanos. La idea principal, fijaos, que es lo que comentábamos anteriormente: empezar a recopilar información a partir de conversaciones con las partes interesantes. Ahí puedo pensar en entrevistas, puedo pensar en cuestionarios, puedo pensar en focus group, puedo pensar incluso en conversaciones informales. Lo importante es empezar a movernos, empezar a conocer a nuestros interlocutores, conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus prioridades, porque además en este stakeholder management lo que vamos a conseguir también secundariamente es hacer partícipe a los demás colaboradores y a los demás miembros de la organización, alcanzando o logrando mayor apoyo en el futuro. A partir de la recopilación de la información, lo que tenemos que hacer es definir
cuáles son nuestras oportunidades y nuestros problemas. Esto precisamente lo hemos comentado a lo largo de esta charla. Es fundamental que empecemos a definir que nuestras iniciativas no sean simplemente una cuestión de moda, una cuestión de una corazonada, una cuestión algo genérica, sino que tenemos que ir concretando, definiendo cuál va a ser nuestro alcance, qué es lo que queremos conseguir, qué riesgos implica a nivel potencial, cuál va a ser el costo, cómo vamos a desplegar este proyecto, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver precisamente con el punto 3. Seguramente en este proceso de business case vamos a encontrar diferentes oportunidades y problemas, pero no todas ellas van a ser igual de atractivas. Por lo tanto, tendremos que realizar una priorización. Tendremos que determinar de todos los posibles proyectos que podemos llevar a cabo, cuál es el que más nos interesa, cuál es el que va a tener un mayor impacto o cuál es el que entraña menos riesgo, etcétera. A partir de allí pasamos al punto 4. Para que no se quede en una simple idea, también tenemos que concebir de antemano cómo se va a implementar llegado el caso, quiénes van a ser los responsables, cómo vamos a asignar los roles, qué calendario vamos a establecer, etcétera. Una vez que hayamos pasado por este punto, tenemos en el punto 5, que es crítico, es uno de los puntos más importantes, que es buscar ese sponsor. Ningún proyecto puede alcanzar el éxito si no tenemos el apoyo. Es fundamental obtener el apoyo especialmente de la dirección, del staff. Evidentemente, cuanto más alcance tenga este sponsor, pues mucho mejor. Finalmente, fruto de este trabajo, habremos recopilado mucha información y en estos casos uno de los desafíos es la triangulación. Vamos a tener que triangular toda esta información para encontrar algún sentido. Y en este triangular también lo que tenemos que hacer es simplificar. Habrá mucha información que sea irrelevante, por lo tanto, tenemos que llegar a un business case que sea simple y sencillo para finalmente poder comunicarlo de manera efectiva y recibir feedback. El objetivo último, en el fondo, es defender la viabilidad del proyecto. Si ese proyecto es viable, evidentemente lo que esperamos es que el proyecto reciba los apoyos, ¿no? En definitiva, con esta diapositiva lo que pretendo ilustrar es la necesidad de contar con el resto de actores de la organización, de entender que tenemos que tener una serie de objetivos claros, de que tenemos que gestionar la tecnología desde una perspectiva de negocio. Así que me gustaría terminar con esta diapositiva que dice: una buena estrategia comienza con tener el objetivo claro. Así que muchas gracias por vuestra atención y, si te parece, Federico, damos paso a la sección de preguntas o comentarios por si alguno de los participantes o de las participantes quiere compartir alguna reflexión o plantear alguna pregunta. Perfecto. Quedamos abiertos a ustedes.